Amigos, darle la bienvenida a la doctora Ana Finch a nuestro programa es un verdadero honor. La doctora Finch es cardióloga infantil con amplia experiencia y siempre, doctora, valoramos mucho su participación en nuestro programa. ¿Cómo está? Bienvenida. Pues muy bien, gracias al Señor, gracias por esta oportunidad que nos han dado. Y aquí estamos pues siempre a disposición para traer gotitas de saber a las personas y poderlos ayudar completamente. Bueno, lo que usted siempre nos trae no son gotitas, son mares de saber, porque además debo decir que cardiólogos infantiles no hay demasiados en Puerto Rico, ¿cierto? No es cierto, somos alrededor de 8. Lo que pasa es que la mayoría de ellos están ubicados más en San Juan porque muchos son de la área metropolitana. Exacto. Acá tenemos el privilegio de tener al doctor Arturo López en el área de Mayagüez y yo pues como soy de Ponce, como dice, nada como Ponce, me regresé para acá. Qué bueno, pues así que amigos, definitivamente es un honor tener a la doctora Finch con nosotros hoy. Bueno, doctora, obviamente queremos hablar de patologías cardiovasculares en niños, sobre todo pensando en que queremos prevenir. No queremos que cuando lleguen nuestros niños y niñas, adultos, incluso adolescentes o adultos, desarrollen entonces patologías cardiovasculares que pueden limitar su desempeño, su desarrollo pleno, ¿no? En salud, actividades físicas, etc. Así que me parece que pudiéramos comenzar, doctora, le sugiero que pudiéramos comenzar hablando de los diferentes tipos de patologías cardiovasculares en población infantil. La mayoría entiendo que son congénitas, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos 2 tipos de condiciones congénitas en los niños. O sea, las condiciones cardiovasculares en los niños se dividen en 2. Primero, la congénita, que es la que aparece desde el nacimiento, y segundo, es la secundaria, aquella que vamos adquiriendo y se manifiesta en la etapa adulta. ¿Okay? Cuando estamos hablando de condiciones congénitas cardíacas, es muy poco lo que podemos decir de prevención. Sí hay ciertas condiciones, como la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, esa mamá que es diabética es bien importante que durante los primeros meses de gestación, el primer y segundo mes, que es la formación del corazón, tenga una buena control de su azúcar para bajar los riesgos de tener una malformación congénita cardíaca en su bebé. Hay otras condiciones también que ya conocemos específicamente, mamás que tienen ciertos síndromes como la fenilketonuria, que son tipos donde la fenilalanina, que no la pueden eliminar bien también si no tenemos un control, pues nos aumenta unos riesgos altos de tener condiciones congénitas cardíacas. Uso de ciertas cosas como ciertos medicamentos que se usan como antipsicóticos, medicamentos que usamos para las convulsiones, ciertos medicamentos nos aumentan un riesgo alto de tener condiciones congénitas cardíacas, incluyendo el alcohol, que hemos visto lo que es el alcohol y estos medicamentos para mantenernos las anfetaminas y todo, que aumentan un riesgo alto de cuando se está formando ese corazoncito, se intervenga de una forma que no tengamos malformaciones. Si estamos hablando de la población general, la mayoría de los niños, el defecto más común son los defectos ventriculares. Y los defectos ventriculares puede que al principio pasen desapercibidos, porque nosotros, como yo le explico a las mamás, venimos de un sistema que estamos dentro del agua, estamos en líquido amniótico, y esas presiones a nivel del corazón están igualadas, y cuando yo paso a un sistema que es el sistema del oxígeno, del aire, esas presiones empiezan a bajar, y al principio no escucho nada. Yo siempre le explico a la mamá, eso es como tener un balde lleno de agua con la manguera, tú no escuchas nada hasta que subes la manguera y empiezas a escuchar entonces el agua, cambios de presiones, y muchas veces ya las primeras semanas del segundo, tercer mes, empezamos a escuchar esos soplitos, ese sonido de ese soplo sistólico eyectivo o los sistólicos, que muchas veces, dependiendo del tamaño, sí nos pueden llevar a fallo cardíaco, pero es fallo cardíaco por sobrecarga de volumen. Es un corazón que se contrae completamente bien y firme, pero tiene tanto volumen por el defecto que la sangre está pasando de un lado al otro, además de la que recibe del cuerpo, que tenemos una sobrecarga, y esa sobrecarga hace que ese pulmón esté
con más volumen de lo normal y nos vamos en fallo cardíaco. Y esa es una de las cosas, no ocurre con todos los pacientes, pero sí nos pueden dar fallo cardíaco, además de que el niño se cansa fácilmente y no tiene una coordinación adecuada para poder crecer, porque tú tienes un corazoncito rápido, estás cansado, respiras rápidamente, por lo tanto son niños que son delgaditos, tienen fallo en crecimiento, y eso es una de las cosas que vamos a ver mucho en los pacientes con condiciones congénitas cardíacas. No siempre vamos a escuchar soplos y muchas veces salen del nursery y no nos damos cuenta de que el niño tiene un defecto, y no fue porque el pediatra no lo escuchó o porque el pediatra no lo evaluó adecuadamente, es que hay unos cambios que tienen que ocurrir por la naturaleza, la forma que Dios nos creó, y si esos cambios pues tardan en ocurrir, pasan desapercibidos, y esa mamá cuando llega a su niño ya a las 2 o 3 semanas va a empezar a notar que se cansa fácilmente. Un niño que se tomaba 2 o 3 oncitas, ahora se toma una onza y se queda dormido. Empieza con mucha sudoración porque tiene un mecanismo de compensación para poder compensar esa sobrecarga de volumen y ese fallo que está haciendo. Se cansan fácilmente. Son niños que sí sonríen socialmente, pero no sonríen fácilmente. Y uno dice, pero, o sea, aparecen como si uno dice pero tiene está como amargado, porque los bebés se sonríen fácilmente, pero es que él no puede coordinar un ritmo alto, una respiración alta, y encima tiene hambre, porque no se satisface, porque se cansa completamente. O sea que, perdona doctora, el cansancio, justamente pensaba en esto, usted mencionaba que a veces pues se oye el soplo, pero los padres... Pero estamos viendo el cansancio en los bebés. O sea, no es lo mismo un niño grande, porque ya un niño grande la manifestación de la condición es diferente, pero un bebé recién nacido que tenga un mes, ese niño que tiene fallo en crecimiento, que suda mucho, que no solamente que sude mucho, que se cansa chupando, duerme más de lo normal, pues eso es una evidencia que ese paciente tiene un fallo, ya sea cardíaco o de otro origen, pero esa es la parte de cardíaca y hay que evaluarlo, ¿okay? Por lo tanto, hay otros niños que se manifiestan con cianosis, que la piel se le ve como lila. Muchas veces uno cree, y especialmente en esa área del tórax, de la boca, las escleras, se ven como un color azuloso. Si hay condiciones que podemos tener esas escleras azules, como son pacientes que tienen citas condroplasias y todo eso, pero estos niños, cuando uno le ve la boca, se ven más morados, o sea, les parecen trigueñitos y no son tan trigueños. Es que la sangre que está pasando al lado más importante del corazón, que es el lado izquierdo, está con falta de oxígeno. Y esa es otra de las manifestaciones más importantes, la cianosis, que al principio puede también pasar desapercibida, y según el niño va creciendo, que está ocurriendo esos cambios a nivel de su pulmón y a nivel de su corazón, porque hay unas estructuras que van cerrando, porque cuando yo estoy dentro de mamá, el corazón del lado derecho pues no tiene que funcionar como los pulmones están bajo agua, y Dios ha creado unas estructuras para que llegue la circulación a ese pulmón, porque el pulmón no respira. Pero cuando ya dependemos de la respiración de este oxígeno, que vemos que los conductos están mal formados, están en posiciones anormales, pues ese ducto que empieza a cerrarse es importante en esa época, pero él tiene que cerrarse porque esa es parte de la naturaleza, y ahí es donde se empiezan a manifestar las condiciones. Se pone cianótico, se cansa fácilmente, duerme más, son niños más irritables, no chupan adecuadamente y muchas veces no ganan peso. Y la mamá trae ese niño con esa dificultad respiratoria, que lo ve que se le hunden las costillitas, a veces la naricita como tiene aleteo nasal y todas esas cosas, y ese paciente sí hay que evaluarlo. Ahora, doctora, esta evaluación, nos quedan unos 4 minutos. Esta evaluación, entendí que más allá de una ocultación, es decir, que el médico oculte el corazón, a veces no se oye el soplo, hay que hacer algunas exploraciones iniciales. Sí, este paciente pues debe ser evaluado por el cardiólogo, donde hacemos un electrocardiograma simplemente para evaluar, estar seguro que no tenga ninguna arritmia cardíaca. A veces podemos ver los tamaños del corazón, si están aumentados o no, qué cámara, y lo más importante es que hay que hacerle un sonograma. Ahora con el sonograma, donde la técnica ha evolucionado tanto, podemos ver la mayoría de los defectos. Hay defectos que a veces pasan un poco, son más difíciles, pero podemos encontrar la mayoría de ellos según se va manifestando
afectando. Y por eso que una de nuestras armas más importantes que tenemos es la ecocardiografía. Y la evaluación, y muchas veces pasan cosas desapercibidas porque hay defectos que son más difíciles de encontrar uno que otro, porque va a depender en qué etapa, en qué manifestación estamos dando. Por ejemplo, pacientes que tienen ciertas coartaciones, que al principio el ducto arterioso, todo el mundo tiene el ducto arterioso porque es la estructura que Dios creó para que dentro de mamá ese pulmón sea llevado su volumen de sangre adecuado, él va cerrando, y muchas veces pasa desapercibido porque mientras él está abierto no podemos ver las obstrucciones, y no significa que no lo estemos viendo, es que todo tiene una manifestación a su tiempo. Y eso es lo más importante ahora con las nuevas tecnologías que tenemos, donde muchas veces estas mamás siempre han sido evaluadas por el ginecólogo, y una parte del protocolo de ginecología ahora es que siempre se evalúe el corazón del niño, que tenga sus cámaras adecuadas, y si hay alguna duda o esta mamá tiene alguna condición, ya sea lupus, ya sea diabetes, cualquier condición que sabemos que afecta o aumenta los riesgos de condiciones congénitas cardíacas, va a ser evaluada por un perinatólogo, que es un experto en ver los corazones de los niños en ciertas condiciones, y podemos ver muchos de estos defectos, y ya entonces ya la manifestación ya se sabe, y ese niño cuando llega tiene ya un protocolo diferente, cómo se va a manejar, y se está preparando tanto la familia como el niño para estos defectos. Pero a pesar de todo esto, seguimos todavía, como decimos, parte en pañales. Por eso es que ahora en los nursery tenemos un examen que se llama la oximetría, y todo niño antes de irse para su casa se le hace una oximetría donde se evalúa la cantidad de oxígeno del lado derecho con el lado izquierdo, a ver si pasa desapercibida o podemos encontrar algunas condiciones cardíacas cianosantes, porque muchas veces condiciones como ductos arteriosos, estenosis de las válvulas, VSD, pueden pasar desapercibidas, no la escuchamos, pero la oximetría no va a ser el instrumento adecuado para poder, como se dice, evaluarla, y vamos a depender de que ese niño se manifieste y podamos escuchar ese soplito y lo puedan mandar a un cardiólogo para ser evaluado y poder dar con el diagnóstico adecuado. Pues definitivamente siempre la estrategia debe ser la misma, seguimiento cercano, pero me parece muy importante, me refiero al pediatra, ¿no? Y si es necesario, pues al especialista. Pero me parece muy importante y valioso, doctora, esta información, porque un poco esa era la intención también, parte de la intención con la entrevista, qué cosas pueden ser indicadores para padres, madres, sobre todo, usted sabe, pues si son primerizos, pues no sabe muy bien qué es lo que esperarían en un niño recién nacido o un niño en las primeras etapas de su desarrollo y cuáles no. Así que sin duda es una guía muy importante. Nos queda solamente un minuto, doctora, pero solamente nos queda un minuto. No siempre la resolución es quirúrgica, ¿verdad? No, solamente vamos a hacer, recuerda que cuando hablamos de cirugía porque queremos que ese niño viva una vida lo más normal posible. Y si vemos que ese defecto no permite que él tenga una vida lo adecuadamente posible en cuanto a su desarrollo tanto físico como su desarrollo mental, pues ahí es donde intervenimos con la cirugía. Y gracias al Señor, con los nuevos avances que hemos tenido en la cirugía, ya la mayoría de los pacientes con condiciones congénitas cardíacas cianosantes significativas ya llegan a la adultez, y muchos de ellos son profesionales y crecen y todo. Pero aquí lo más importante es recordar siempre a los papás cuando están esperando a ese niño, no es tener temor, que tengan ya en mente quién va a ser ese pediatra, porque el pediatra va a ser la mano más importante, ese es persona importante que va a estar evaluando al niño, porque muchas veces hemos visto papás que pasan 1 año, 2 años y no van al pediatra, pero ese primer año es bien importante tener ese pediatra. Correcto. Bueno, y tan valioso eso como toda la sugerencia e información que usted nos ha traído el día de hoy. Doctora, mucho que conversar sobre este tema, pero lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Muy agradecido por su valiosa información y será hasta una próxima ocasión. Doctora, muchas gracias. Un gusto haberla tenido en el programa. Igual, y gracias, y que pases buenas noches y feliz Navidad. Igual, feliz Navidad. Sí.